pasada. Protocolo ancho y estas dos clases de iguales. Bien, más preguntas, consulta de ancho. Bien, vamos a ver entonces la parte de protocolos de NeuroTC, ya que básicamente son estudios de TAC de cerebro. La siguiente clase es de maxilofacial y la parecía ser para estudios para órganos más específicos. Entonces, dentro del protocolo de NeuroTC, como decía, es básicamente un TAC de cerebro, ya que no tiene mayores dificultades, que es el estudio más fácil para realizar. Y luego vamos a ver algunas cosas respecto a perfusión cerebral y avance de lo que es la perfusión cerebral con el tiempo, ya que ha hecho que nuevamente esta técnica se esté utilizando para ciertos pacientes. Bien, entonces nosotros hablamos en la clase pasada de protocolos de ancho, y van a haber ciertas herramientas, como les dije también en la clase pasada, que se van a ir repitiendo. Van a aparecer algunas plataformas donde nosotros vamos a ir poniendo los parámetros de adquisición, aparte de los parámetros de inyección, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que hay que tener en cuenta al momento de crear los protocolos de TC, del protocolo TC de tomografía orbital, es que estos sean los más sencillo posible, ¿sí? Que genere un resultado de imagen que sea adecuado para la patología que se anda buscando e idealmente, ¿cierto?, con una dosis de radiación que sea baja. Entonces, en la creación de protocolos, eso lo podemos realizar nosotros. Esos tres criterios son fundamentales, que sea fácil, sencillo de realizar una vez que el protocolo está creado. O sea, si ustedes cuando empiecen a trabajar con el escáner, ¿cierto?, con el tomógrafo, ustedes van a entrar a un protocolo, el protocolo ya está creado. Y ese protocolo va a ser muy fácil de utilizar, porque en el proceso de creación, ¿cierto?, se tomó eso en cuenta, que sea fácil de realizar. ¿Okay? Entonces, eso es para la creación. Ustedes en este momento no van a crear protocolos, básicamente lo que tienen que tener en cuenta es que van a utilizar protocolos para distintas patologías. ¿Okay? Pero cuando crean, quieran crear alguno en su momento, tienen que tener esas condiciones. Que sea fácil de implementar, fácil su uso, una técnica de una calidad de imagen diagnóstica y de bajado. Entonces, en este caso, para el TAC de cerebro, ¿sí?, y para cualquier protocolo, lo que ustedes siempre tienen que tomar en cuenta, y que lo hemos conversado en clase anterior y que ustedes en sus evaluaciones prácticas se les fuimos preguntando, y la mayoría de conocer, es determinar qué es lo que queremos visualizar. ¿Sí? Si en este caso lo que nosotros queremos visualizar es un TAC de cerebro, tenemos que tener en cuenta algunas condiciones del TAC de cerebro. ¿Sí? Y primero, que son estructuras que tienen coeficientes de dimensión similares. Si nuestro foco va dirigido al parénquima cerebral, entonces ya con ese parámetro ustedes ya podrían a priori decir, para este TAC de cerebro el criterio de calidad que tenemos que tomar en cuenta es la resolución de contraste. ¿Sí? Por lo tanto, los parámetros de adquisición van a estar en función a esa resolución de contraste. Este estudio de TAC de cerebro tiene estructuras que están confinadas a una calidad que está limitada. ¿Por qué? Por hueso. Y ese hueso nos puede generar también artefactos, ¿ya? Producto del nacimiento que ustedes conocen. Por lo tanto, dentro de los parámetros de adquisición hay que considerar esos parámetros para evitar ciertos artefactos. Tenemos una visualización limitada por resolución espacial, es decir, hay algunas estructuras que son más bien pequeñas dentro de este tejido del parénquima cerebral, y tenemos que ver, ¿cierto?, si podemos efectivamente lograr una buena visualización y de qué forma. ¿A qué me refiero con eso? El parénquima cerebral por sí solo no es un estudio que vaya dirigido a resolución espacial, pero en el parénquima cerebral, como vimos en la clase pasada, ¿cierto?, en un angiocerebro, por ejemplo, sí, la resolución espacial tiene que ser adecuada. Pero los vasos que estamos estudiando son muy pequeños. Entonces, es el foco de estudio, ¿cierto?, el que nos define qué resolución queremos lograr de mejor forma. Y existen patologías que son dependientes del sistema vascular, por lo tanto, para en tomografía poder evaluar ese tipo de lesiones, vamos a requerir el uso de contraste elevado. A diferencia de lo que vimos en la clase pasada, que nuestro foco iba dirigido a ver una estructura vascular específicamente, ya sea arterial o venosa, lo que ahora nosotros queremos ver es una patología que está en el parénquima cerebral que tiene vascularización. Por lo tanto, los retardos, los delays, ¿cierto?, conocemos, los volúmenes a inyectar, los flujos van a ser distintos.
es distinto un TAC de cerebro con contraste a una angio-TAC de cerebro. Ambos llevan contraste, pero la forma de llegar al contraste y los tiempos van a ser distintos. Entonces, de eso va a depender un poco esta condición. ¿Cómo nosotros definimos eso? Por la patología que tiene el paciente. ¿Sí? La patología es súper importante en cualquier estudio en tomografía. Entonces, nosotros sabemos que la tomografía tiene una mala visualización o una visualización restringida de la resolución de contraste y por lo tanto, en muchas ocasiones, para evaluar mejor las lesiones presentes, el uso del contraste es necesario, el contraste iodado, ¿cierto? Que es una forma adicional de mejorar esta diferencia de tejidos al poner este contraste intravascular. ¿Ya? Este contraste intravascular, insisto, no se evalúa con un delay de fase arterial o venosa, sino que con un delay de fase parenquimatosa, que va a ser distinto. Y así para cualquier estructura, ¿cierto? Por ejemplo, asociada al sistema nervioso central, por ejemplo, una tomografía para evaluar alguna lesión o incluso anatomía a nivel medular, no es la técnica adecuada. De hecho, no vamos a ver nada ¿ya? de ese componente medular. Vamos a tener algo muy grosero. En la resonancia, obviamente, lo que nos entrega mucho más información. En este caso, lo que se hace o lo que se hizo en esa segunda imagen es que se hizo una mieloTAC, ¿ya? Que es un procedimiento que es invasivo, por lo tanto se hace poco, pero se realiza sobre todo en centros neurológicos donde el paciente no puede optar por distintos motivos de una resonancia. Se puede hacer una punción, ¿cierto? A nivel lumbar, donde se inyecta contraste y con eso podemos, ¿cierto?, distinguir los distintos espacios que están rodeando a la médula, ¿ya? Y poder diferenciar un poco esta estructura y ser una lesión. Pero es una técnica invasiva que, como les digo, no es la primera opción. La primera opción siempre va a ser para ese tipo de estructura de la resonancia magnética. ¿Qué ventajas tiene la tomografía? Si ya sabemos que tiene algunas limitaciones, sobre todo en la resolución de contraste, es que tiene una alta disponibilidad. En todos lados, en la actualidad, hay tomógrafos que entregan una utilidad diagnóstica en forma muy rápida, ¿ya? Por lo tanto, para ciertas patologías de urgencia, como ciertas hemorragias, o hematomas, etc., la tomografía es una muy buena técnica para ese tipo de patologías, ¿ya? Sin una mayor identificación de criterios más específicos, por eso nosotros podemos hablar de acá adecuadamente. En no invasiva, el protocolo es muy sencillo, el TAC del cerebro, de hecho, el más sencillo de realizar de todos los estudios de C, ¿ya? Y se hace en muy pocos segundos el estudio. Y el tema de calidad de imagen, sobre todo es para esas patologías de urgencia de buena calidad. Los métodos de adquisición, ¿cómo hacemos este TAC de cerebro? Así como nosotros vimos que en el angio, en los estudios de angio TC, salvo una excepción por ahí, que hay por ahí algún estudio cardíaco, el resto siempre se hace en modo helicoidal, ¿sí? Para el TAC de cerebro ustedes pueden elegir efectivamente entre el modo secuencial y helicoidal, siempre y cuando el foco de estudio, insisto, sea el parénquima cerebral. Si el estudio, como vimos la semana pasada, era un vaso arterial, porque se piensa en lesión arterial, ya no es un TAC de cerebro, es un angio cerebral, y ahí sí va a ser helicoidal. Pero el TAC de cerebro para parénquima ustedes definen si lo hacen secuencial o helicoidal. ¿Qué ventajas podría tener la definición que ustedes hacen de hacer el estudio de parénquima cerebral en modo secuencial? Menos dosis de adición, súper importante, ¿cierto? ¿Qué otra cosa más podría ser? No hay interpolación, por lo tanto la calidad de imagen va a ser mucho mejor, sobre todo donde en la interfase parénquima-hueso. ¿Se acuerdan que ahí se producían algunos artefactos producto de la interpolación? Entonces, con ese modo secuencial nosotros podemos evitar ese tipo de artefactos. Obviamente, si es convencional, puede ganarse otra cosa, ¿cierto? Pero yo puedo hacer estudios secuenciales helicoidales para el parénquima cerebral. ¿En qué casos harían estudios sí o sí helicoidales? Ya, en niños podría ser, pero como decían por acá, ¿cierto? Recién, el estudio helicoidal versus el secuencial entrega más cosas. Por lo tanto hay que tener un poquito de cuidado. Uno podría decir, pero si lo hago helicoidal, lo voy a hacer más rápido que el secuencial, ¿sí? Pero si ustedes hacen un TAC de cerebro helicoidal, ¿cómo debería ser el pitch?
para evitar estos artefactos, ¿cierto?, que ocurren a nivel del cerebro. Un pitch muy bajo. Y por lo tanto, si el pitch es bajo, el tiempo de exploración va a ser más rápido o más lento. Mucho más lento. Por lo tanto, en un TAC de cerebro, el hacerlo secuencial o helicoidal no tiene mayor diferencia de tiempo. Son muy similares los tiempos. ¿Ya? Entonces, ojo con este tema para los niños. Sí vamos a estar de acuerdo, por ejemplo, los niños, si el TAC de cerebro de ese niño se lo están pidiendo por una craniosynostosis. En ese caso, para ver suturas, con una buena reconstrucción 3D, el estudio sí tiene que ser lineal. ¿Ya? ¿Cuándo lo vamos a hacer helicoidal? En el caso de alguna fractura, en el caso de una AES, que dijimos que son helicoidales, o en las craniosynostosis. Ahí sí o sí. En el resto, ustedes definen. Y ustedes van a encontrar protocolos en distintos lugares, donde en algunos lados lo va a ser secuencial, en otro lado lo va a ser helicoidal. Ambos, ¿cierto?, pueden ser correctos. Entonces, si nosotros nos fijamos un poco en la imagen de este modo secuencial, efectivamente la calidad de imagen, sobre todo en la interfase parénquima cerebral, hueso, ¿cierto?, no hay interpolación. Entonces, vamos a tener una muy buena definición de tejido, no tenemos interpolación, etc. Y si lo vemos como calidad de imagen, o sea, perdón, como dosis, la dosis de radiación va a ser menos. La pregunta es, si yo hago un estudio secuencial, ¿puedo hacer una reconstrucción en otro plano? ¿Una reconstrucción multiplanar? Estas reconstrucciones son de la adquisición secuencial. Se puede hacer igual. Y nosotros sabemos que para la reconstrucción multiplanar existen ciertos artefactos y nosotros los podemos solucionar con mayor cantidad de imágenes. ¿De acuerdo? Interfaz con escalera, etc. ¿Sí? Por lo tanto, si yo tengo un equipo multicorte donde la adquisición la hice de tal espesor de corte en modo secuencial igual puedo modificar el error del espesor de corte. ¿De acuerdo? Por lo tanto, también podría obtener una imagen de buena calidad. Las imágenes son de buena calidad. ¿Dónde la calidad no es buena? Probablemente, ¿cierto?, en este estudio secuencial. ¿Fijan ese nivel? Por lo tanto, si ya estoy con el corte mínimo, porque en la raw data, porque el espesor, porque el equipo era multicorte, ¿de qué otra forma podríamos solucionar ese artefacto? ¿De qué otra forma podríamos solucionarlo? Porque recordemos, como vimos recién, que ese artefacto en escalera se soluciona con mayor cantidad de imágenes. Si ya tenemos un espesor de corte más fino que genera más imágenes, ¿de qué otra forma podríamos generar más imágenes? Con traslape la raw data, ¿cierto? Pero si el modo secuencial no hay traslape. El traslape se usa solamente en el modo helicoidal, que tengo datos continuos de adquisición. Entonces, ese artefacto que está ahí ya no lo puedo solucionar más. Si ustedes se fijan, el parénquima cerebral se ve súper bien. ¿Sí? Se evalúa bien la calidad de imagen, que sí, es esta parte la que no se ve bien. Por lo tanto, si el estudio involucra hacer una reconstrucción de hueso por fractura, craniosynostosis, como le decía, el estudio tiene que ser helicoidal. ¿Ya? Eso, la calidad de imagen es buena, excepto en el hueso ahí, pero si nosotros hacemos una reconstrucción 3D lo mismo, efectivamente ahí sí se va a notar este artefacto, sobre todo en una vista superior. ¿Ven? Ahí se ven todos esos artefactos. ¿Ya? Ya eso porque la tengo datos continuos. Entonces, bueno, y el secuencial multicanal, ¿cierto? Fíjense el DLP que entrega bajo los 1000 de mililitros por centímetro, que es ¿cierto?, el rango de normalidad de esta cerebro, o sea, está súper bien esta adquisición de tipo secuencial. Si lo hacemos multicanal, para evitar el artefacto que se le usa acá en la interfase, pitch bajo. ¿Estamos de acuerdo? El artefacto que se produce ahí. ¿Qué otro artefacto se produce en el cerebro? A nivel cerebral que es muy marcado. Combi, ¿cierto? El combi. ¿Cómo solucionamos el combi? Matriz central, ¿cierto? Matriz central. Por lo tanto, si usamos matriz central también, estamos haciendo que el estudio sea más rápido o más lento. O sea, insisto, si lo comparamos el helicoidal al secuencial, el TAC de cerebro, el helicoidal es más rápido. ¿Ya? Sí, son de tiempo similar. Si vemos la calidad de imagen, acá interfase parénquima hueso, vamos a ver buena calidad. No hay artefacto porque son pitch bajo, etc. Pero el tiempo más lento.
Entonces, ¿qué va a pasar en las reconstrucciones? Vamos a ver una reconstrucción de mejor calidad. En el hueso, fíjense, ya no vamos a tener ese artefacto, porque podemos en la rodata no solamente cambiar el peso de aporte, sino que el intervalo también. Entonces hay ningún problema en la reconstrucción, y en el 3D también vamos a ver una buena calidad de reconstrucción 3D, ya porque tenemos datos continuos, y por lo tanto si nuestro foco es ver también el cráneo, el hueso, fractura, craniosynostosis, el estudio tiene que ser helicoidal. En esos casos es helicoidal. Si no, ustedes definan si lo hacen secuencial helicoidal, la calidad de imagen va a ser igual de buena. Pero el problema helicoidal, fíjense ahí la dosis, 1320 mg por centímetro, o sea, se está pasando del límite de dosis para un ataque cerebro, que es 1096 mg por centímetro, o sea, es mucho mayor que el secuencial anterior. Entonces, son temas que tienen que tener para considerar. Bueno, si el estudio es con contraste, porque no siempre es con contraste el TAC de cerebro, sobre todo de urgencia, si fuera con contraste, las indicaciones que sabemos en general que se utilizan por el hecho de usar contraste llevado. En la creación de los protocolos, entonces, ¿sí? Nosotros tenemos una dependencia que está relacionada a la característica propia de cada equipo. Por eso que es súper importante que ustedes, cuando veamos los protocolos, yo les pongo de hecho ejemplos en imágenes de protocolos de distintos equipos, de distintas marcas. Lo importante no es que se aprendan un número. Vamos a usar 120 cabezas. Resulta que después van a llegar un equipo Siemens, usted a trabajar, y Siemens no tiene 120 cabezas. Tiene 70, 90, 110, 130. Son por los 120. ¿Ya? Así me lo aprendo. Entonces, lo que importa más que el valor numérico es entender por qué voy a utilizar un KB alto, bajo, intermedio, por qué voy a usar un pitch cercano a 1, mayor a 1, menor a 1, etc. Eso es lo que ustedes tienen que entender, ¿ya? Relacionado al criterio de calidad que quieren lograr, relacionado al criterio de dosis que hay que conseguir en ese estudio, la región del paciente, etc. ¿Ya? Eso es lo que tienen que saber, no un número. Entonces, si en la prueba a ustedes les aparece alguna pregunta con valores numéricos independientes del equipo, y por ejemplo, si ustedes quisieran, yo les digo que, no sé, un angio en tiempo de tiempo de 0,5 segundos, ya, pero por ejemplo, en el equipo el mínimo rotacional es 0,5. Y después ustedes la prueba, ¿cierto? Aparecen opciones, por ejemplo dice 0,4, 0,5, 0. Aquí lo que nosotros queríamos saber es que el tiempo de rotación que queríamos usar era el más rápido de lo que permitía ese equipo. En este caso, ¿cuál era la opción más rápida? Lo que aparece en la pregunta sería 0,4. ¿Ya? Entonces, ¿me entienden? Entonces, ustedes tienen que no aprenderse el valor numérico, sino que si es alto, bajo, intermedio, etcétera, según la situación. ¿Ya? Insisto, si va a estar en la prueba, sí, les vamos a dar opciones, o les vamos a decir solamente si el valor es alto, bajo, intermedio. Entonces, no interesa que se aprenda un valor numérico específico, porque como dice acá, depende del equipo, y son distintos números. Entonces, me aprendí esto de memoria y nada que ver. En estos ciertos temas generales que lo vimos en la clase pasada, ustedes efectivamente en cualquier estudio de tomografía pueden elegir el tipo de exploración, si el estudio va a ser secuencial o axial, ¿cierto? Que en el fondo es, a veces lo definen así, monosecuencial, o helicoidal o monocíclico. Ya ustedes en esta opción, aquí tienen la opción de elegir qué tipo de forma va a adquirir. Luego recuerden esto que está acá, que está asociado a su punto cero, su landmark, el punto inicial y el punto final, donde van a ser el primer corte, donde van a ser el último corte, ¿ya? Y fíjense el primer parámetro que dice S141 y el último dice S303, algo así, ¿ya? Entonces, en este caso, el estudio, dado esa situación, ¿cierto? Esos datos, fue hecho cráneo caudal o caudocraneal, ¿cierto? Caudocraneal fue hecho en ese caso. El número de imágenes, ¿cierto? La angulación del ganglio, el objetivo multicorte prácticamente no lo angulamos, el tamaño de campo, que puede ser tenemos dos tamaños de campo, una de exploración y uno de despliegue, que es campo y el default, el KB, el MA, que viene en la mayoría de equipos como modulador corriente, etc. ¿Cierto? Las ventanas, todo eso, ¿cierto? Ustedes lo pueden agregar y no solo con el. Sabemos que muchos de esos parámetros ustedes además los pueden modificar en la ruta, dependiendo de cómo hicieron el estudio. El caso que vimos recién del modo secuencial, que tiene una serie de ventajas,
Sabemos que en la raw data, si le quedamos multicorte, podríamos modificar el peso de corte no hacia el intervalo. Entonces tenemos que ver si para el estudio que queremos no sé. En la creación del protocolo para el tag de cerebro propiamente tal, sin números, como aparece acá, ¿cierto? Dice tiempo de exploración medio corto. ¿A qué se refiere eso? Para un tag de cerebro, para parénquima cerebral, no necesitamos que el estudio sea extremadamente rápido. ¿Ya? Un estudio extremadamente rápido genera dos variables que pueden ser negativas. Una es cierto, si el tiempo de rotación es muy rápido, puede generarse un muestreo. ¿Se acuerdan? Y si el tiempo de rotación es muy rápido, genera fatiga material. El tubo gira más rápido, hay mayor fuerza G, y eso va generando fatiga material. Y el tubo puede generar fallas más rápidamente. ¿Ya? Entonces, el tiempo de rotación más rápido del equipo está asociado a aquellos estudios que efectivamente queremos que sean muy rápidos. ¿Ya? Entonces, no siempre usar el tiempo de rotación más rápido. En el caso del tag de cerebro, si ustedes se fijan ahí, dice que el tiempo de rotación del tubo, sobre todo si el estudio es secuencial, es más bien medio o largo. Es decir, ojalá o idealmente un tiempo de rotación de 1 segundo o más. Nosotros estamos hablando de los estudios de la semana pasada de 0,5, 0,4 segundos, etc., porque eran años. Pero este estudio para parénquima cerebral. ¿Ya? Entonces, el tiempo de rotación tiene que ser mayores para tener una mejor calidad de imagen. Si el estudio va a ser helicoidal, tiene que ser con un pitch bump, ya dijimos por qué. Cobertura de matriz también central, ¿ya? Sobre todo si el equipo es más de 16 canales, también lo digo por qué. ¿Ya? Y el tema del combi está asociado a lo mismo, ¿cierto? Si tengo una matriz mayor. En el cerebro puede ser que el combi tiene un nombre particular, molino abierto, porque es muy frecuente que ocurra a ese nivel por las características anatómicas cuando la cobertura en C es muy alta. Bajo 1, ¿cierto? Bajo 1. Ya, va a depender un poco de todo lo que está acá y la condición del paciente. ¿Ya? O sea, si yo uso un pitch muy bajo, 0,5, qué sé yo, lo que estoy haciendo es aumentar la base de paciente. También se puede un valor menor a 1, pero idealmente es cierto que no se ve más bajo. ¿Ya? Lo mismo que estirar el tiempo de rotación del tubo, no siempre usar el más rápido. Bueno, el tema de la resolución de bajo contraste, resolución de contraste, acá recordemos que para el parénquima cerebral tiene que ser una buena resolución de contraste, diferenciar sustancia de día y sustancia de blanco. Por lo tanto, lo ideal es usar una modulación de corriente, una MA controlada. Y si es un MA controlado, ¿cómo debería ser el índice de ruido para el tag de cerebro? Bajo. ¿Cierto? Bajo. Y bajo, ¿cierto? Va a hablar bajo de 10 de índice de ruido, ¿ya? Para un tag de cerebro. Algoritmo estándar o de baja frecuencia e indirectamente para mejorar la resolución de contraste, usar contraste ayudado cuando es el caso de la mezcla. La resolución espacial o de alto contraste, ¿cierto? Nosotros en tomografía la logramos cuando es necesario. Por ejemplo, cuando en un tag de cerebro para nosotros sería importante la resolución espacial. Para oírlo, ¿ya? Pero tag de cerebro. ¿En qué caso para el tag de cerebro sería importante la resolución espacial? Por ejemplo, si queremos ver una fractura, si queremos ver el hueso. En el hueso nosotros podemos modificar parámetros que mejoren la resolución espacial, pero parámetros en la reconstrucción, en la raw data. Entonces, ¿qué parámetros modificarían en la raw data? Pensando que ya todos los equipos en la actualidad son equipos multicorte, para que el hueso ahora se evalúe bien.